Nos han dicho que si dejáramos de elegir gobernantes corruptos en los países de Latinoamérica, África y Asia, podríamos alcanzar el desarrollo y llegar a ser países como Alemania, Noruega, Suiza. Y sin embargo, yo estoy aquí para decirte que esto no es así, que lo que le pasa a los países no desarrollados tiene mucho más que ver con lo que le hacen a estos, los países desarrollados, al punto que la mayoría de veces puede ser incluso más importante que estés atento a ver quién gana las elecciones en Estados Unidos que quién las gana en tu país, si es que eres o vienes de un país subdesarrollado. Al final de este video entenderás cómo funciona el sistema económico mundial y cuáles son las causas de la pobreza y del subdesarrollo, así como de la brecha de desigualdad que existe entre el norte y el sur global. Lo que nos han contado. La explicación simple y fácil de la desigualdad, y también la que comúnmente se sostiene, es que los países del norte global se desarrollaron más rápido y que los otros siguen recorriendo este camino. El desarrollo es visto como un proceso con etapas y fases que los otros países también pueden alcanzar y superar. Como que la pobreza ha existido desde siempre y debido a factores de suerte o climáticos o raciales, los países ricos alcanzan la cima antes. Es una perspectiva que ve a los países como si existieran separadamente, no se interrelacionan entre sí, por lo que le pasa a cada uno de estos va a depender exclusivamente de factores internos, de las decisiones que tomen sus gentes, de los políticos que eligen, de las autoridades, de las políticas que implementan. Es decir, se van a buscar las causas de la desigualdad en el presente o máximo en el pasado inmediato con total independencia de la historia. Pero ¿qué tal ir a la historia y ver lo que ella tiene para contarnos? Antes de 1500. Historiadores económicos y antropológicos cuentan que antes de la expansión de Europa, todas las civilizaciones existentes tenían casi el mismo nivel superior. De hecho, la calidad de vida en Norteamérica y en la India era mejor que la de los europeos. China era la economía más grande del mundo. India era un gran centro textil y metalúrgico y en África ciudades como Timbuktu y Benín eran centros culturales y urbanos notables con alfabetización, arquitectura de piedra, sistemas de gobierno complejos. En Inglaterra la esperanza de vida era de 32 años y en Alemania y en Francia de 28 y 25. En los imperios Inca, Maya y Azteca la esperanza de vida era igual, pero los historiadores y los arqueólogos demográficos van descubriendo que mientras más se iban alejando los habitantes de estos imperios, de estos centros civilizados, tenían una esperanza de vida 50% más que la que los que estaban cerca del imperio. Es decir, que mientras más se alejaban, el trabajo era menos pesado, había más diversidad nutricional, eran más altos, más fuertes, más saludables. Y la mayoría, el 80%, en ese entonces vivía lejos de estos centros. Entonces, si en 1500 el norte y el sur global estaban igual, ¿qué pasó? Algo tuvo que suceder que cambió las cosas. La historia que nos cuentan es que una serie de inventos tecnológicos en Occidente lleva a la revolución industrial y al capitalismo en Inglaterra, tras lo cual hay un salto gigantesco, una acumulación de riqueza incomparable, imparable, lo que deja a Europa por encima del resto del mundo. Y sí, es verdad que Europa se erige por encima de todos, pero la historia no es tan bonita como una serie de avances tecnológicos. Cuando Europa coloniza el resto del mundo. Europa, antes de 1500, era un lugar relativamente atrasado en comparación con la India, con China, con el mundo islámico que dominaban las rutas comerciales y tecnológicas. Mientras los árabes desarrollaban las matemáticas, el álgebra, la astronomía, leían Aristóteles, el mundo cristiano vivía inmerso en un fundamentalismo religioso rígido. La Iglesia Católica ejercía un control absoluto sobre la vida social, instaurando un clima de mucho temor y de superstición. Quemaban y perseguían a las brujas, a los herejes. La vida religiosa estaba llena de rituales estrictos y un temor intenso a Dios y al infierno. Samir Amin entiende que en ese entonces el centro del mundo era el mundo islámico y Europa era la periferia.
Y debido a esta necesidad de terminar con la dependencia comercial, los europeos inician esta expansión marítima en busca de nuevas rutas y de nuevos mercados. Colón quería llegar a la India, pero se topa con un continente lleno de oro, de plata y de metales preciosos. Y nada más llegar, Colón tantea a los nativos y se da cuenta y los describe así como generosos y amables y por tanto fáciles de subyugar y esclavizar. Después, cuando le faltó la mano de obra, debido a la extinción y el perecimiento de los indígenas, de los nativos, se entregan a la caza de esclavos en la costa de África y a su transporte al nuevo continente para que trabajen en las minas y en las plantaciones. Así que primero fue la riqueza, la extracción de riqueza del oro y la plata de Perú y de Bolivia, que permiten esta acumulación de capital con el cual Europa puede comprar e intercambiar con China. Sin estos metales, Europa no hubiera podido mantenerse en la carrera del comercio. Hasta aquí las grandes potencias eran España y Portugal. Inglaterra y Francia estaban pobres, atrasadas, pero no se van a quedar atrás, como decía Francisco I de Francia. El sol brilla para mí tanto como brilla para los demás. Me gustaría ver cuál es la cláusula del testamento de Adán que me excluya a mí de la participación en el mundo. E Inglaterra y Francia también se van a aventurar a buscar también su espacio, su sombra bajo el sol. Inglaterra va a ganar esta guerra comercial entre las naciones de Europa porque va a lograr dominar el comercio global. Este comercio global se conoce como el triángulo comercial porque va a unir los tres continentes, África, Europa y América. Europa traficaba a los negros, los llevaba a América, ahí estos producían y extraían las materias primas que eran llevadas nuevamente a las fábricas en Europa, que después obligaba a África y América a comprar su manufactura. Aquí Europa ya domina completamente todas las fases del comercio, la mano de obra, la materia prima, los barcos de transporte, las rutas, todo. Eric Williams explica en su libro Capitalismo y Esclavitud que la industrialización en Inglaterra se da gracias al comercio de esclavos, porque había acumulado el capital necesario para industrializarse gracias a este control dominante del comercio atlántico y colonial, a diferencia de España y Portugal, que aunque pioneras en la colonización, se dedicaron más a la extracción directa de los metales preciosos. En cambio, Inglaterra tuvo esta capacidad material y financiera para liderar la revolución industrial, mientras que otros imperios coloniales carecían de esta base económica, de esta base estructural. Jason Hickel también explica en el libro The Divide que el cultivo del algodón a gran escala en las colonias de América le permite tener a Inglaterra una ventana ecológica. Es decir, ya no tiene que gastar sus propias tierras y a sus habitantes los puede destinar a trabajos industriales. Y esto es lo que impulsa y permite el nacimiento del capitalismo en Inglaterra. Por tanto, este erigirse de Inglaterra está cimentado en tres actos nada pacíficos: el comercio de esclavos, el trabajo forzoso indígena, la imposición de mercados forzados para sus exportaciones y su manufactura. Pero esta extracción de riqueza de Europa y de Inglaterra, esta acumulación de capital, no explica por sí solo el fenómeno de la industrialización, porque el capitalismo necesitaba trabajadores que trabajen para ese capital con salarios otorgados, el obrero, el trabajador asalariado. Y los trabajadores en Europa no iban a dejarse coaccionar, a obedecer a sus élites con los mismos métodos coactivos empleados en las colonias. Esta necesidad de mano de obra va a hacer que sea necesario conseguir un mecanismo para obtener un grupo de personas que no tengan más que su pellejo para intercambiar. El siglo de la Revolución Industrial en Inglaterra es un siglo muy sangriento y de mucha explotación, de jornadas de más de 18 horas, 22 horas de trabajo infantil, de insalubridad en las fábricas. Solemos pensar en el campesino como el campesino de la Edad Media como que vive en condiciones miserables. Y sí, es verdad que las enfermedades, la poca expectativa de vida eran malas condiciones, pero los campesinos tenían lo más importante para asegurar su existencia: el acceso a las tierras. Porque aunque debían pagar un tributo al señor feudal, podían cultivar la tierra, pastar el ganado, cazar animales, sacar agua, excavar turba, cortar leña para cocinar, para protegerse. Es decir, todos habíamos nacido en esta tierra, entonces era impensable que las personas no tuvieran acceso a la tierra para proveerse de los recursos necesarios para su supervivencia.
Y es en Inglaterra, esto lo explica Marx bien, donde los señores ricos, los dueños de grandes extensiones de tierra se dan cuenta que el negocio de la lana es mejor y quieren lucrar más con ese negocio, y entonces empiezan a hacer cercamientos, los enclosures, donde van a convertir estas tierras agrícolas en tierras de pastoreo. El nacimiento de este nuevo sistema económico, es decir, del capitalismo, que va a dejar atrás el feudalismo, también va a influir en la forma en que de ahora en adelante se va a llevar el imperialismo en las colonias. En la India, por ejemplo, los británicos imponen este nuevo modelo de trabajo de la tierra, que no era el modelo nativo, que era un modelo de tierras comunes, parecido al feudalismo anterior en Europa. Entonces Inglaterra va a modelar las tierras de acuerdo a la lógica de la propiedad privada y va a hacer los enclosures también, y le va a entregar a su empresa colonial, a la East Indian Company, la mayoría de las hectáreas de la India, y ahora van a tener que producir solo para exportar a Europa. Entonces, cuando el niño alcanza la India en 1876, este nuevo sistema impide a su gente poder defenderse de esta hambruna, porque habían perdido los mecanismos que utilizaban antes para enfrentar estos fenómenos, porque toda la producción estaba en los almacenes, y por más que sobraba alimentos para evitar una catástrofe de esta naturaleza, estaban en esos almacenes sin la población tener acceso a estos alimentos. En este año, en 1876, mueren 10 millones de indianos, y después, cuando vuelve a atacar el niño en 1902, son 30 millones de víctimas. Además de esto, India sí tenía una industria textil avanzada, tecnológica, competente. Entonces Inglaterra se va a dedicar a destruirla, a destrozarla, mediante la aplicación de aranceles unidireccionales para proteger los mercados británicos y para hacer que India tenga que comprarles sus productos y que en Inglaterra no lleguen los productos de la India. Pero además de estos métodos coercitivos, también van a utilizar otros métodos sádicos, como que les cortaban los dedos a los tejedores y destruían sus máquinas de tejer. Como te puedes imaginar, los resultados de esta explotación de tierras y de gente, de recursos humanos, devasta a las colonias. El sur global se queda con tierras monocultivo porque han sido modeladas para producir para Europa. No hubo un desarrollo de la industria y por tanto se generó una dependencia absoluta, una agricultura que solo produce para Europa, y al no tener producción doméstica tiene que comprarle los productos ya manufacturados a Europa y después más tarde a Estados Unidos. La época del desarrollismo y del nacionalismo en las excolonias. Para cuando las colonias de América del Sur se independizan, se encuentran con esta dificultad. No tenemos industria, no hay producción doméstica, dependemos de Europa. Y al mismo tiempo que la independencia ofrecía esperanzas a estas nuevas naciones, Estados Unidos trazaba su doctrina Monroe, con la cual cualquier país de América del Sur que supusiera una leve amenaza a los intereses americanos era plausible de ser invadido militarmente. Los mercados de Latinoamérica son cooptados, tienen que funcionar para Estados Unidos, estar abiertos para ellos, exportarles sus materias primas y comprarles sus productos industriales. Y cualquier intento que buscara un mínimo de independencia de los mercados del sur iba a ser tomado como una afrenta. Y es así que Estados Unidos, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Haití, República Dominicana. Con las invasiones, Estados Unidos lo que va a hacer es colocar presidentes títeres que velen por los intereses de Estados Unidos. Esto es en Latinoamérica, nuevas naciones independientes, pero en África y en Asia aún tenemos a Europa bien presente ocupando estos continentes. Solo tras la Segunda Guerra Mundial hay un impulso al movimiento descolonizador de estos dos continentes, porque Europa se da cuenta que es muy caro tener colonias, el precio es muy alto. Las dos grandes guerras mundiales habían devastado Europa y eran guerras imperialistas, es decir, guerras por el control y manejo de las colonias. Entonces, Europa va desocupando estas colonias, no sin luchas, no sin violencia, son movimientos de liberación nacional. Y así surgen nuevos países como Argelia, Mozambique, Pakistán, en la India, pero estamos hablando de 1950 y hasta 1968 Mozambique, por ejemplo.
Además, cuando estos movimientos descolonizadores se dan, también hay nuevas ideas surgiendo en Europa, ¿no? La libertad, la justicia, el humanitarismo van llegando a Occidente y son ideas que ya no son tan compatibles con la tenencia de colonias. Por otro lado, la Gran Depresión Económica de 1929 hace que se revisen viejas teorías económicas que decían que el capitalismo había que dejarlo ser, y se dan cuenta que hay que regular un poco el capital, hay que regular un poco el mercado, porque si no, los salarios pueden llegar a montos miserables, con lo cual los trabajadores no tienen para comprar y las empresas no tienen el incentivo para producir porque no hay nadie que compre. Esto produce una crisis muy grande. Y entonces surgen estas nuevas teorías, como las teorías keynesianas, que dicen que a la economía hay que inyectarle capital, subir los salarios, hacer grandes obras de infraestructura. Es la época de Roosevelt y el New Deal en Estados Unidos. Y estas ideas también inspiran a las excolonias, que van a intentar imitar lo que Europa y Estados Unidos había hecho cuando recién consolidaban sus colonias. ¿Qué había hecho Europa? Industrializarse, proteger su industria naciente, es decir, cero libre comercio. Entonces, los líderes del sur global van a comenzar esta ola de desarrollismo en el sur y van a colocar aranceles a las importaciones, van a restringir el libre tránsito del capital, limitar la propiedad de recursos nacionales a los extranjeros, en algunos casos nacionalizar recursos o industrias clave. Y las medidas fueron igual de exitosas como lo habían sido en el norte global. Los salarios subieron, el nivel de vida subió, las brechas de desigualdad se recortaron. Todo esto mediante las mismas medidas que habían usado los países industrializados. Tenemos a Franklin Roosevelt, que había declarado la doctrina del buen vecino, de no intervenir en los asuntos de Latinoamérica. Teníamos a una ONU que, en palabras de Raúl Prebisch, decía que el subdesarrollo y la desigualdad eran resultados del colonialismo y de la forma como el colonialismo había organizado el sistema mundial. Buenos tiempos. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil se convirtieron en historias de éxito. En África, el socialismo africano, y en el Medio Oriente y en el norte de África el nacionalismo árabe también buscaban esta autonomía política y económica, implementaban campañas de alfabetización, grandes cantidades de escuelas, universidades, extensión de servicios públicos en educación, salud, bajan dramáticamente la mortalidad infantil, aplican políticas redistributivas de tierra, financian proyectos e industrias públicas, apoyan movimientos descolonizadores, porque otra cosa es que también había mucha solidaridad entre las nuevas naciones y las excolonias. En la India también Nehru industrializa el país, dejando de ser una economía totalmente agraria y pasa a tener industria. Van por la solidaridad. Y entonces se reúnen para compartir experiencias de cómo enfrentar, cómo resistir el colonialismo y el neocolonialismo, y forman el G77, el grupo de los 77 en la ONU, para hacer fuerza común. Los golpes de Estado. Y entonces, como contaba, a los países les estaba yendo bien. Por vez primera le estaban dando mejor calidad de vida a sus gentes. Era el milagro económico. Pero los países que se llenaban la boca declarando que tenían como objetivo la reducción de la pobreza, conseguir el desarrollo, deberían estar felices con estos logros, y no. Ellos sabían que este desarrollismo en el sur ponía en riesgo sus intereses económicos. Estaban acostumbrados a tener libre acceso a mano de obra barata, materias primas, mercados de consumo en el sur, y eran conscientes de que esta era la causa de su superioridad económica, y que si la perdían, ellos ya no iban a ser superiores. En Estados Unidos, el presidente Eisenhower se opone al desarrollismo, pero como no puede ir directamente contra él, porque son las ideas que plantea el desarrollismo, son las ideas de igualdad, de justicia, de independencia, lo va a vincular con la Guerra Fría. Dijo que el desarrollismo era el primer paso hacia el comunismo. Y en base a esta retórica, logra el consentimiento de las élites estadounidenses y da el primer golpe de Estado en Irán, donde derroca a Mossadegh, que era un político progresista elegido democráticamente con gran apoyo popular, que cuando asume el cargo de primer ministro sube los impuestos a los ricos para financiar proyectos rurales, pero lo más grave
para Inglaterra fue que quiso renegociar los contratos del petróleo, que eran de una empresa británica. La empresa ni siquiera permitía que sus cuentas fuesen auditadas, por lo que el Parlamento iraní vota unánimemente para nacionalizar la empresa. Y esto enfureció a los ingleses, que inmediatamente recurrieron a los americanos para su ayuda y llevaron a cabo la operación Ajax. Colocan al Shah de Irán, que gobierna autoritaria y despóticamente durante más de 20 años. Después viene el golpe de Estado en Guatemala, en donde una revolución popular había derrocado al dictador Jorge Ubico, que solo favorecía los intereses de Estados Unidos a través de la United Fruit Company, y luego entra como presidente Juan José Arévalo. Tiene también un gobierno progresista, desarrollista, y después le sucede Jacobo Arbenz. Y cuando Jacobo Arbenz quiere hacer una reforma agraria en la que tiene que tomar unas hectáreas que estaban a manos de la United Fruit Company para hacer una reforma agraria, esta empresa no quiere aceptar la compensación total ofrecida, y entonces con la CIA bombardean Guatemala, generan terror en la población, instalan una dictadura militar, el dictador Carlos Castillo Armas. Entonces, estos golpes y campañas de demonización de los líderes se dan en varios países, en Guyana, en Cuba, con la invasión de Bahía de los Cochinos, República Dominicana, escuadrones de la muerte en los años 80 que apoyaban a los Contra en Nicaragua, dictadores en Salvador, Honduras, Bolivia, Ecuador, Haití, Paraguay, Venezuela, Panamá. En Indonesia, en Asia, a Sukarno, también un líder democráticamente elegido, le atestan un golpe, asesinan a 500.000 civiles. En África, en Ghana, a Kwame Nkrumah, a Patrice Lumumba en el Congo. A Patrice Lumumba le disparan, lo cortan en pedazos y lo queman en un barril. A Milton Obote en Uganda. Portugal participa en el asesinato de Amílcar Cabral, que era líder de Guinea-Bissau y de Cabo Verde. Lleva una campaña de demonización de Agostinho Neto en Angola. En Sudáfrica, Estados Unidos e Inglaterra apoyan el apartheid durante la década de los 80, porque tenían miedo que si Nelson Mandela llegaba al poder pudiese nacionalizar los enormes depósitos de oro, diamante, platino que tenía el país, y que eran de las empresas controladas por Estados Unidos y Inglaterra. Y la verdad de todo esto es que pocos de estos líderes del sur global que fueron asesinados o depuestos durante este periodo se identificaban como comunistas. En su mayor parte eran explícitamente no alineados, es decir, querían una tercera vía, una economía mixta keynesiana. No querían ni el comunismo ni el capitalismo. De hecho, lo que estaban haciendo era imitar las políticas que Estados Unidos y Europa habían usado ellos mismos con gran éxito. Y si escarbamos en esta retórica de Guerra Fría, es claro que si Occidente apoyaba estos golpes de Estado, no tenía nada que ver con la Guerra Fría, y mucho menos con la promoción de la democracia, de la libertad. Todo lo contrario, la meta en realidad era defender los intereses occidentales económicos. Lo que los líderes del sur querían era cambiar las reglas del juego económico nacional para que funcione para sus nacionales y no para las potencias extranjeras. Era la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, pero Occidente lo tomó como una afrenta política. Francia desempeñó el peor papel en África, porque instaló títeres como gobernadores en sus ex colonias, en Camerún, en Nigeria, en Burkina Faso, en República Central Africana. Eran gobernadores negros que gobernaban para los blancos. Una maquinaria de corrupción que no se destapa sino hasta 1994 con una investigación judicial que se da en Francia. Es el escándalo conocido como el Françafrique. Y a pesar de que Europa había interferido directa, corrupta y violentamente en los affairs africanos, los europeos tienen la idea de que en África todos son corruptos, primitivos, que por eso no pueden imitar los modelos de democracia occidental, cuando han sido estos países los que desde la independencia de estas recientes naciones les han estado impidiendo formar democracias. Dicen que a los africanos les gusta el gobernante de mano dura, lo que es más una invención de los europeos que una característica indígena.
El golpe en Chile. Chile es un caso especial, preocupaba de forma especial a Estados Unidos porque se había convertido en el centro del desarrollismo en Latinoamérica. Ahí estaba la sede de Comisión Económica para Latinoamérica de la ONU y figuras como Raúl Prebisch daban un discurso que preocupaba a Estados Unidos que se contagiase en toda la región. El gobierno americano lanza el Project Chile, que tenía como objetivo frenar el desarrollismo mediante el entrenamiento de estudiantes universitarios en la teoría neoliberal. Era una guerra ideológica. Entonces entrenaron a estos chicos en el desprecio a los mecanismos de protección social, a las barreras comerciales, a la protección de la industria incipiente, a los servicios públicos, pero ideológicamente no iban ganando la guerra. La gente estaba contenta con las políticas estatales, la gente quería más reformas agrarias, quería más políticas sociales. En Chile eligen a Salvador Allende a pesar de que la CIA intervino para manipular las elecciones. Primero las élites y Estados Unidos intentaron presionar económicamente. Hay un video de Richard Nixon donde dice: haz a la economía chilena llorar, haz a la economía chilena gritar. Pero Allende seguía contando con apoyo y se le iba sumando más apoyo, así que Estados Unidos decide que son necesarias medidas más drásticas y van a dar un golpe de Estado puro y duro. El 11 de septiembre de 1973, Pinochet entra con la CIA y dan un golpe de Estado sobrevolando y bombardeando Palacio de Gobierno y Allende se suicida. Solo que el golpe en Chile es un golpe especial porque viene con un plus, con la trasplantación de una ideología nueva, una ideología de libre mercado pero fundamentalista, el neoliberalismo. Y es fundamentalista porque va a decir que la libertad del individuo es igual a la libertad de mercado. Va a poner énfasis en que no es el individuo quien tiene que recibir servicios públicos, sino que son las empresas las que tienen que recibir mayor apoyo del gobierno y que solo una competencia libre, absolutamente libre, solo así el mercado va a tener un boom permanente. Y el famoso chorreo. Pero ahora ya se sabe que hacer más ricos a los ricos no hace menos pobres a los pobres. El neoliberalismo solo restaura el poder de las élites ricas. Colonización con deuda. Aunque los golpes de Estado minaron el desarrollismo en el sur, los países aún tenían algún poder de negociación, porque tenían los recursos, la materia prima y los mercados que el norte necesitaba. Por eso hay países como los de la OPEC que subieron el precio de sus materias primas, subieron el precio del petróleo. Asimismo, en la ONU se forma el grupo de los 77, el G77, que también consiguen que se les reconozcan a estos países pobres una serie de derechos como poder controlar a las corporaciones, nacionalizar sus recursos cuando así lo dicte el interés nacional. Estaban ahora sí tratando las verdaderas causas de la desigualdad, pero esto amenazaba a las potencias del norte, porque era una ONU que ya tenía a los países del sur, a los países pobres, y los países ricos ya no podían controlar esta organización. Así que necesitaban un plan. En 1975 forman el grupo de los 7, el G7, con el objetivo de contrarrestar esta ola de desarrollismo en el sur y prevenir que estos países se puedan juntar, hacer fuerza común para subir el precio de sus materias primas. Modifican también a la ONU para que las decisiones más importantes ya no sean tomadas por la Asamblea General, sino por el Consejo de Seguridad, que Estados Unidos y el G7 sí controlaban. Estas estrategias, aunque sí se llevaron a cabo, ya no eran realmente necesarias porque algo más pasó, algo grande. Recuerdan, los países petroleros subieron el precio del petróleo y toda esta cantidad de petrodólares no sabían dónde ponerlos y los meten a la banca, a los bancos americanos, a Wall Street. Pero los bancos tampoco sabían qué hacer con tanto dinero, cómo hacer producir el dinero. Así que surge la idea, un poco loca, en un inicio, de prestar a los países pobres contra bonos soberanos. Muchos países recién descolonizados estaban sedientos de capital y en general todo el sur tomó mucha deuda, demasiada. Pero muchos de estos préstamos, algunos préstamos eran necesarios y pagables, pero en la locura que se dio con estos préstamos, los bancos hicieron campañas completamente engañosas e ilegítimas.
El libro Confesiones de un gángster económico de John Perkins cuenta cómo se inventaban cifras y beneficios para hacer creer a los gobiernos del sur de que iban a tener enormes beneficios y que iban a poder pagar estas deudas. Y con quienes mejor les iba, a donde iban a colocarles estos préstamos era a los dictadores, precisamente por la falta de control democrático. Eran decisiones más ligeras, las podían tomar más ligeramente. Entonces son comportamientos de préstamos, de créditos, depredadores que generan deudas impagables. Después Estados Unidos logra estabilizar el precio de petróleo porque pacta con Arabia Saudita y con Egipto para que les mantengan ese precio a cambio de que Estados Unidos les dé un apoyo militar para mantener sus gobiernos dictatoriales. Es por eso que Arabia Saudita se mantiene hasta hoy como aliado de Estados Unidos. Al ser estos préstamos, estos créditos en dólares, Paul Volcker sube la tasa de interés hasta en un 21%, cuando los países lo habían tomado en una media de 5%. Y esto es fatal para los países. Ahí sí ya no pueden pagar, México deja de pagar, pero el gobierno de Estados Unidos se da cuenta que Wall Street no puede asumir esta pérdida porque el sistema financiero iba a colapsar. Entonces decidió apoyar a su banca, y tenían demasiado dinero invertido en el tercer mundo. Entonces lo que van a hacer es cobrar la deuda a través del FMI. El Fondo Monetario Internacional es un organismo creado con una lógica de la política keynesiana, es decir, le va a dar préstamos a los países del norte cuando estos países tienen un problema en su balanza de pagos para que inyectar capital a la economía. Pero lo que van a hacer es que van a utilizar al FMI para hacer en el sur exactamente lo contrario, es decir, que los gobiernos no gasten, que no muevan su economía, sino forzarlos a que todo lo que entre sea destinado al pago de las deudas. El FMI pasa a ser entonces un ejecutor de deudas. Va a realizar estos préstamos, pero además imponiendo paquetes de ajustes estructurales que obligan a los países pobres a abrir sus mercados, a cortar con las tarifas arancelarias, a abolir el control del capital, a desregular el derecho laboral y las restricciones medioambientales. Estos ajustes estructurales hacen parecer que los países escogen democráticamente seguir este camino, cuando en realidad no tenían alternativa. Si se negaban a pagar la deuda, estaba la amenaza muy real de ser invadidos por Estados Unidos. Las deudas tampoco fueron tan voluntarias, después de todo, si tomamos en cuenta que en su mayoría fueron tomadas por presidentes autoritarios o directos dictadores que eran apoyados por Estados Unidos. La ayuda externa, mediante préstamos, no está diseñada para promover el desarrollo de los países pobres, sino para prevenirlo, impedir que estos países implementen políticas necesarias para desarrollarse y para eliminar la pobreza. James Petras y Henry Weltmeier afirman que el término ayuda externa es ambiguo porque esconde más de lo que expresa, porque las condiciones del cancelamiento de la deuda han generado impactos devastadores en la formulación de políticas de los países en desarrollo. Esta ayuda y estos préstamos externos son parte de un arsenal de instrumentos políticos usados por los poderes deseosos de mantener su hegemonía, de obtener mercados y de proteger los intereses de sus clases capitalistas, eliminando a sus oponentes. Los ajustes estructurales dañaron la potencial riqueza del sur, ya que los países pobres tuvieron que cortar todo gasto destinado al bienestar de su población y vender sus activos y vender sus empresas estatales a precios regalados, porque no tienen poder de negociación. El presidente de Burkina Faso, Thomas Sankara, se empecinó en hablar de la deuda en todos sus discursos. Y en uno de ellos, donde estaban todos los jefes de Estado y los ministros, le dijo al presidente francés que le dijo algo así como: los mismos que nos han colonizado nos han prestado el dinero. Pero la verdad es que la deuda es una neocolonización y es una manera ingeniosa que ustedes han tenido de reconquistar África. Nos han convertido en esclavos financieros. Y decía también, ¿no? Si nosotros no les pagamos a los acreedores, ellos no se van a morir. Pero yo te aseguro, tenemos la absoluta certeza de que si nosotros, los deudores, pagamos, nosotros sí vamos a morir. ¿Y qué hicieron con Thomas Sankara?
lo mataron 3 meses después de este discurso, porque era peligroso. No solo que no pague Burkina Faso, sino que se contagie el resto del continente africano con este mensaje. Entonces, conclusiones. Los golpes de Estado, los ajustes estructurales y el libre comercio son formas con las que los países ricos y las corporaciones poderosas han tratado de asegurar sus intereses económicos. Son tácticas que surgieron para sustituir las tácticas anteriores. Y aunque, los golpes de Estado no han desaparecido por completo, ¿no? En el 2002, Estados Unidos apoyó tácitamente un intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela. En el 2004 contra Jean-Bertrand Aristide en Haití. En el 2009 en Honduras con Manuel Zelaya. La guerra en Irak, la invasión de Irak que hizo Estados Unidos estaba fundada en asegurar sus intereses de petróleo. Los ataques de la OTAN en Libia también, luego salieron los Wikileaks que revelaron que se dieron por la preocupación que tenía Francia por los intentos que estaba haciendo Libia de crear una moneda panafricana como alternativa al franco, a su moneda, que era controlada por Francia. Entonces, cuando los golpes de Estado para frenar el desarrollo en el sur ya no funcionan, envían a sus agentes de saco y corbata, que hablan un lenguaje técnico, que prometen progreso y crecimiento económico, pero no trajeron ni progreso ni crecimiento económico. Desde 1960, la brecha de ingresos entre el norte y el sur se ha triplicado. Hoy en día, 4.300 millones de personas, el 60% de la población mundial, vive con menos de $5 al día. Alrededor de 1.000 millones viven con menos de $1 al día. Y las 8 personas más ricas del mundo controlan hoy la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre del mundo en su conjunto. Los países pobres son pobres porque están integrados en el sistema económico mundial en condiciones desiguales. La ayuda externa solo sirve para ocultar los profundos patrones de extracción de riqueza, que son los que causan la pobreza y la desigualdad. Y no es más que la continuación de un sistema de apropiación que comenzó con las expediciones de Cristóbal Colón y que sigue hasta hoy mediante el régimen de deuda, y que ha permitido que un puñado de países ricos controle eficazmente las políticas económicas del resto del mundo. Lo que necesitan los países pobres es lo suficiente para pagar sus tecnologías agrícolas esenciales, sus condiciones sanitarias básicas, el agua potable, la educación primaria, la electricidad, y así poder ir subiendo la escalera del desarrollo. Pero autores como Ha-Young Chang explican cómo las políticas estructurales son literalmente los países ricos pateando la escalera del desarrollo para que no compitan contra ellos. Y si la finalidad de los ajustes estructurales era reducir la deuda, esta no se ha visto reducida en nada, por el contrario, ha aumentado. Los ajustes estructurales empeoraron la situación de la deuda. Jason Hickel explica que los cuadros que hace el Banco Mundial y la ONU en sus reportes sobre la pobreza son engañosos, que en realidad es justamente lo contrario a esa narrativa oficial del desarrollo, y que se valieron en realidad de una serie de métodos y cambios posteriores a cuando se plantearon la meta de reducir la pobreza, para que muestren una reducción de pobreza que no es real. Por ejemplo, dijeron que iban a reducir la pobreza a la mitad, pero después cambiaron la meta y ya no reducirían la cantidad de pobres, sino la proporción de la pobreza. Así, la población crece rápido, como crece en el sur global, la proporción puede bajar aunque la cantidad de pobres suba, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 100 pobres en una población de 200 personas, podemos decir que hay un 50 de pobres. Pero si luego hay 120 pobres, ya no 100, en un total de 300 personas, la proporción bajó. Ahora es 40% de pobreza, pero en realidad hay más pobres, hay 120 y no 100. Y esto es lo que realmente está sucediendo. Otro truco que emplearon es que la ONU originalmente decía que iba a medir a partir del 2000, pero después movieron esa línea de base hacia atrás hasta 1990
porque así podían incluir las enormes reducciones de pobreza que China había logrado en los años 90. Este truco genera la ilusión de éxito, aunque nada se debe a estas políticas aplicadas por el FMI y el Banco Mundial. Y este es el truco más fuerte, porque usando a China parece que el mundo mejora, cuando China por sí sola explica prácticamente todo el descenso mundial de la pobreza. Podríamos decir más bien que la pobreza se redujo a nivel mundial a pesar de las medidas del FMI y del Banco Mundial, en lugar de gracias a ellas. Porque adivinen quién fue el único país que no aplicó estas medidas. Sí, China, que siguió una planificación estatal, una protección industrial, control financiero, etc. Y sin China, la pobreza extrema no bajó, es igual a la de 1981. Hoy no pagar la deuda ya no es una medida viable. El sur ha quedado completamente dependiente de la inversión extranjera para sobrevivir. No pagar nos llevaría al aislamiento financiero, al colapso económico. Y si quieres reestructurar la deuda, te van a poner otra vez condiciones que significan más implementación de políticas de ajuste estructural, más privatización, más liberalización de la economía. La libertad económica, la libertad política, la libertad de elección son ideas que han sido capturadas como lemas del neoliberalismo cuando este en realidad logra precisamente lo opuesto, retirar el poder de los pueblos soberanos de elegir democráticamente sus destinos y sus líderes para pasar ese poder democrático a los burócratas remotos y no electos. Y para terminar, si vemos cómo se mueve la riqueza en el mundo, vemos que son más los flujos que van del sur al norte que al contrario. A finales del año 2016, la organización Global Financial Integrity, junto con el Centro de Investigación Aplicada Norueguense de la Economía, recopilaron y publicaron unos datos sobre todos los recursos financieros que se transfieren cada año entre los países ricos y los países pobres. Y descubrieron que en el 2012 los países ricos habían enviado 2 billones de dólares en ayuda extranjera, en inversiones, etc. Pero, por el contrario, los países pobres habían enviado al norte 5 billones de dólares. Entonces, en realidad, en neto, los países subdesarrollados habían enviado al resto del mundo 3 billones de dólares más de lo que recibieron. La ayuda financiera que dan los países ricos a los pobres es ampliamente superada por los recursos financieros que fluyen en la dirección opuesta. Como dice Michael Parenti, la pobreza del mundo no es un fracaso del capitalismo, es su mayor éxito. Si has llegado hasta el final de este video y te ha gustado, por favor dale un like y suscríbete a mi canal para que puedas recibir más videos y porque esto realmente me daría un apoyo para comenzar a hacer crecer el canal. Gracias. Chao.